Juan capítulo 17, versículo 3, dice así la palabra de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Lo lee conmigo una vez más? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio. Espíritu Santo, habla en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Puede tomarse su asiento. Alguien ha dicho que el estudio apropiado de la humanidad es estudiar al hombre. Si usted quiere conocer al ser humano, hay que estudiar al ser humano, ¿correcto? No vamos a desechar este concepto. Pues de igual manera, es cierto que el estudio apropiado que nosotros los elegidos, los hijos de Dios, podemos hacer para conocer más a Dios es estudiar a Dios. No en el sentido de irreverente, sino de una manera reverente, respetuosa, en un espíritu humilde de alabanza y adoración, podemos estudiar a la divinidad. Porque hay muchos beneficios que nosotros como cristianos obtenemos cuando estudiamos a Dios con el espíritu correcto. Hay algunos que estudian a Dios con un espíritu nada más de crítica, de rebeldía, o una forma de desacreditar la fe cristiana. Pero hay otros que lo estudian nada más para tener un conocimiento, que no es malo, pero lo mejor es no solamente embotellarse en un conocimiento, sino que sea un conocimiento que me ayude, que me beneficie, haga una obra en mi vida de un cambio para poder yo ser mejor hijo de Él, mejor hijo de Dios. Por lo tanto, la ciencia más elevada, cuando hablo de ciencia, es el estudio. El estudio más elevado, la especulación más encumbrada, la filosofía, como dicen algunos, más vigorosa, que puedan jamás ocupar la atención de un hijo de Dios en cuanto al hombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese gran Dios a quien llamamos Padre. O sea, el mejor estudio es estudiar a Dios, es conocer más de Dios, tanto en forma doctrinal, teológica. Por eso de ahí viene la palabra teología. Ustedes escuchan teología, es una palabra griega compuesta de dos palabras, por así decirlo, teo y logia. Teo es la palabra griega para Dios y logia, ciencia o estudio. Entonces cuando usted oye teología, está hablando estudio de quién, estudio de Dios. Por eso se puede hacer esto. La Biblia nos desafía, nos presenta a un Dios tan maravilloso, un Dios admirable, un Dios a muchas veces incomprensible, un Dios soberano. O sea, hay muchas cosas buenas de Dios. Por lo tanto, en esta mañana lo que yo quiero compartir con ustedes es el siguiente tema: la importancia del conocimiento de Dios. Y si Dios nos lo permite, esto nos va a ayudar para aquí por unos cuantos semanas más, domingos más. Vamos a estar mirando en referente a lo que estoy viendo, hacia el conocimiento de Dios. Y hoy vamos a ver, en primer lugar, la importancia de conocer de Dios. De conocer no de una forma teológica solamente, aunque usted a veces sin saber está aprendiendo teología. Sin saber, a algunos de ustedes yo le enseño teología. Ese es mi ministerio, soy maestro, pero trato siempre de hacerla de una manera que usted la pueda percibir, la pueda retener y le pueda ayudar para su crecimiento espiritual. No solamente para un conocimiento, sino un crecimiento espiritual. Cada vez que yo hablo de un tema sobre Dios, sobre su amor, sobre su santidad, sobre su soberanía, sobre sus atributos, sobre
sobre su divinidad y otras cosas semejantes, estoy hablando teología, les estoy enseñando teología. No uso la palabra teología porque eso es no lo importante. Lo importante es que usted conozca a este Dios de amor, a este Dios santo, a este Dios poderoso, que es digno de suprema alabanza hoy y por los siglos de los siglos, como dice la palabra. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por lo tanto, ¿qué me beneficia a mí tener un conocimiento de Dios más profundo? ¿Qué me beneficia a mí tener un conocimiento de Dios más específico? Muchos conocen a Dios de una manera general, pero no específicamente o no relacional, porque muchos tienen mucho conocimiento de Dios, pero no tienen una relación con Dios. Por eso, yo no busco que usted ni yo seamos como estas personas, con conocimiento de Dios, pero sin relación con Él. Hoy lo que queremos aprender a través de esta serie, por así llamarla, hacia el conocimiento de Dios, es que no solamente tengamos un conocimiento en nuestra mente, sino que también tengamos una mejor relación con Dios. Porque entre más conocemos a alguien, más nos apegamos. Entre más conocemos a alguien, más nos encariñamos, más nos enamoramos. Yo lo pongo de la siguiente manera. Aquí hay varias parejas que están enamoradas todavía y siguen enamoradas, y esperemos seguir enamorados hasta que Cristo venga, porque ya en el cielo pues allá parece que ya no nos van a regar. En fin, hay que aprovechar aquí. Y algunas mujeres te van a decir: ya, te aguanté en la tierra, ahora déjame en el cielo disfrutar. Bueno, en fin, cuando usted conoció a su actual pareja, cuando usted lo conoció o la conoció pero no sabía quién era. Entonces tuvo que conocerla poco a poco, y conforme la fue conociendo, se fue enamorando. Quizás desde la vista la miró y como a mí me cautivó mi esposa, y dije: es que mujer tan hermosa. Pero yo no pensé que la quería para mí, pero me gustó. No fue amor a primera vista, porque no existe amor a primera vista. El amor verdadero se va edificando, creciendo. Atracción a primera vista es otra cosa. Entonces nos atrajo aquella persona y comenzamos a acercarnos y comenzamos a conocernos. Después se hace unos novios, después se enamora, se compromete y se casa y sigue lo bueno. Amén. Se enamora. Asimismo, entre más conocemos de Dios, más nos vamos a enamorar de Dios. Amén. Más lo vamos a amar. Amén. Más le vamos a ser fieles. Amén. Y ese es el enfoque, ese es el propósito de esta serie hacia el conocimiento de Dios. Miren, ¿por qué es importante conocer a Dios? Primero, el conocimiento de Dios es beneficioso para la mente. Amén. Todo comienza en la mente. Todo lo que usted y yo dejamos que entre a nuestra mente, eso puede ser beneficioso o destructivo. Porque en la mente ese es el campo de batalla. Es el campo donde peleamos contra el diablo, contra las tentaciones, peleamos contra los temores y contra otras cosas negativas. También las cosas buenas vienen a nuestra mente. Y si nosotros perdemos la batalla en nuestra mente, esa derrota afecta el corazón, y es cuando la persona se daña el corazón. Por eso todo comienza en la mente. Por eso, para poder yo edificar mi vida y que mi corazón sea fuerte en contra de las malas emociones, de todo lo malo, necesito primero tener ese conocimiento de Dios en mi mente, que me va a ayudar a poder ser mejor cristiano, mejor hijo de Dios. Porque mire, el conocimiento de Dios es beneficioso para la mente por lo siguiente: es un tema tan vasto, hay que considerar esto. Estudiar a Dios es un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pierden en una inmensidad tan profundo que nuestro orgullo se hunde en su infinitud. O sea, es difícil. Es como, por hacer decirlo, es como si quisiera usted en una botella para agua, lógico, vacía, encerrar toda el agua del Océano Pacífico.
¿puede usted encerrar, puedo yo encerrar toda el agua del Océano Pacífico en una botella como esta? No, es la misma manera. Querer comprender a Dios en su magnitud es como quererlo encerrar en nuestra mente. Nuestra mente está limitada, es finita, por lo tanto es incomprensible, o sea, es algo profundo. Pero de lo que Dios nos permite conocer es suficiente, nada más que hay saber cómo hacerlo. Cuando se trata, por ejemplo, de otros temas, podemos abarcarlos y enfrentarlos. Por ejemplo, algunos de ustedes son buenos para unos temas. Por ejemplo, algunos de ustedes son buenos para lo que es la cocina. Es un tema que domina. ¿Quién domina bien la cocina? Bueno, yo la domino cuando la limpio, ¿verdad? Pero para cocinar, que saben mucho a cocinar, o ¿cómo dice? Repostería, hacer pasteles, hacer galletas. O sea, cada quien de ustedes tiene una área que es experto. ¿Amén? Amén. Son temas que, como un pedazo, como dice en inglés, piece of cake, como comerse un pedacito de pastel. Yo soy experto en cierta manera, no un genio, ni un científico, ni un técnico en computación, pero para mí las computadoras no es difícil usarlas. Es algo fácil usar las computadoras. Es algo fácil preparar impuestos para mí. Es algo que lo domino hasta ojos cerrados. Porque es un conocimiento algo que, así como usted, enfrento eso y sentimos una especie de autosatisfacción al encararnos y poder seguir nuestro camino, y podemos llegar al pensamiento: he aquí yo sí sé, he aquí yo soy sabio. A veces yo y me quedo y digo: wow, pues sí sé hacerlo, y me siento la gran cosa. No se siente usted cuando hace algo que hizo un trabajo, algo que digo: wow, que le quedó perfecto. Pero cuando llego a estudiar a Dios, ahí me siento impotente. Ahí me estanco. Y eso que he estudiado de Dios desde los 16 años, imagínense. Y aún así llego a un punto donde me humillo. Porque mire, ningún tema de contemplación tendrá a humillar la mente en mayor medida que es tratar de estudiar a Dios. Tratar yo de comprender a Dios en su plenitud me humilla, me quita mi soberbia, me quita mi expertise en cualquier otro campo. Aún el científico más, el biólogo Fauci, ¿cómo se llama este señorito? Fauci, ya se me olvidó. Sí, ese sabe que es un genio para la biología y todo eso es él mismo, aunque sea la persona más inteligente, aún si fuera, como que ha nacido el hombre más inteligente en la tierra aparte de Salomón y el Señor Jesús, lógico, por ejemplo. ¿Cómo se llama este greñudo bigotón? No se acuerdan. Einstein, acuérdese. Albert Einstein. Sí, correcto. Él mismo varias veces argumentó que estudiar a Dios era lo más difícil, lo más complicado. Pero sabe que aunque sea tan complicado el estudiar a Dios, a veces no se necesita tanto intelectualismo, mente para ello, porque Dios lo que más le interesa es que nos acerquemos a Él por fe. O sea, de una manera sencilla. Y se puede conocer a Dios de una manera sencilla. Amén. Pero aquí lo que yo quiero hablar es que el que con frecuencia, mire, escuche bien esto. El que con frecuencia piensa en Dios tendrá una mente más amplia que el hombre que se afana simplemente por lo que ofrece este mundo estrecho. Vuelvo a enfocarme en este argumento. Cuando usted y yo pensamos más de Dios, no va a haber lugar tanto a los pensamientos de ansiedad, a los pensamientos de temores, a las dudas y cualquier otro pensamiento negativo que en vez de ayudarnos nos dañe. Entre más yo me saturo mi mente de Dios,
más voy a tener el poder para vencer cualquier pensamiento negativo. Amén. Porque dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Por eso, entre más yo conozco de Dios, entre más yo medito de Dios, entre más yo pienso a Dios, no le voy a dar lugar a lo negativo. Pero si pensamos más en lo negativo y no en Dios, ahí está el problema. Ahí es donde uno provoca el daño a uno mismo. Por eso, mi hermano, mi hermana, hay que meditar en Dios en todo el tiempo. Hay que empaparnos de Dios todo el tiempo. Hay que llenar nuestra mente de Dios para que nuestra mente esté siendo influenciada siempre por Dios y su palabra. Y de esa manera vamos a poder ganar las batallas en nuestra mente. Y asimismo nuestro corazón se va a guardar de todo lo malo. La Biblia nos dice que guardemos nuestro corazón de toda cosa guardada, cosa mala, cosa destructiva, cosa dañina. Guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Espiritualmente hablando, el corazón es el centro espiritual, que cuando el corazón está lleno de pecado por haber perdido la batalla en la mente, entonces todo el comportamiento del ser humano va a ser malo, va a ser en derrota, va a ser triste. Bueno, ¿qué tan importante es esto? Pensar más en Dios. Pensar más en Dios que cualquier otra cosa. Sí, pensar más en Dios que la persona que usted más ama en esta tierra. Pensar más en Dios que aún que la misma esposa o el esposo. Pensar más en Dios que los hijos. Pensar más en Dios que la iglesia, que el trabajo. Pensar más en Dios garantiza la victoria. Y el problema de muchos hijos de Dios, que el pensamiento más lejano es el de Dios. Se levantan pensando en sus problemas. Se levantan pensando en sus enfermedades, en sus dolencias, en su economía. Se levantan. Y si ese es el primer pensamiento, eso le va a arruinar todo el día. Pero qué diferencia que cuando uno se levanta y lo primero que piensa es Dios, eso va a cambiar todo el día. No importa cómo nos amanezcamos, no importa los problemas que hayamos tenido el día anterior, no importa qué es lo que usted está enfrentando, cuando usted se levanta pensando y acudiendo y buscando a Dios, yo le aseguro que ese día va a ser un día en victoria. Usted y yo determinamos en cierta manera nuestros días de victoria o de derrota. Cuando yo pienso en Dios más, me levanto pensando en Dios. Durante el día sigo pensando en Él. En la tarde pienso en Él y me acuesto pensando en Él. ¿Qué problema me va a afectar? Ninguno. Por eso ahí está la clave. El conocimiento de Dios es beneficioso para la mente, para ganar esas batallas de la mente. Por lo tanto, el estudio más excelente para ensanchar el alma es el conocimiento de Jesucristo. Y este crucificado. Y el conocimiento de la verdad en la gloriosa Trinidad. Que más adelante hablaré por qué. El versículo dice que leímos: esta es la vida eterna. ¿Cómo se consigue la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahí está el meollo de la ciencia. Ahí está la clave. ¿Cuántos quieren tener vida eterna? Bueno, tenemos vida eterna como promesa, pero todavía no poseemos la vida eterna. ¿Cuántos quieren poseer un día la vida eterna? Amén. Hasta que conocer al Padre. ¿Y a quién? Y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Segundo, el conocimiento de Jesucristo también proporciona un bálsamo para toda herida. Mire, la meditación sobre el Padre
proporciona un descanso para toda aflicción, porque la influencia del Espíritu Santo se hace presente y comienza a sanar toda herida. Yo estoy lastimado, yo he pasado por situaciones difíciles. Bueno, haciendo un tercer persona, o sea, si hemos pasado decepciones, estamos tristes, heridos, si yo pienso más en Dios, si yo busco más en Dios, mi relación con Dios va mejorando. El Espíritu Santo viene a sanar toda herida. Amén. Todo basta. Pero para que el Espíritu Santo haga esa obra maravillosa en nosotros, necesitamos acercarnos más a Dios. Necesitamos tener una mejor relación con Dios. Y muchas veces no nos acercamos a Él porque no conocemos cómo. No conocemos en sí. Sabemos de Dios como algo general, pero no algo específico, algo relacional, algo maravilloso que puede uno intimidarse con Él de una buena manera, en una buena relación. Porque miren, preguntamos lo siguiente: ¿quieres librarte de todo dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones y no que tus preocupaciones te ahoguen a ti? Porque lo común es que las preocupaciones son las que nos ahogan. Por eso esos dichos, hay unos que se ahogan en un vaso de agua, como diciendo que cualquier problema los vence, cualquier problema los asfixia. Queremos vencer las preocupaciones. ¿Cuántos quieren ahogar las preocupaciones? Amén. Amén, todos. Entonces la respuesta es la siguiente: vayamos y zambullémonos o profundicémonos en lo profundo del mar de la deidad. Perdámonos en su inmensidad y saldrás de allí como a levantarte de un lecho de descanso renovado y fortalecido. Amén. O sea, hay que echarse un clavado, hay que empaparse de Dios, hay que conocer más de Dios, hay que leer su palabra, hay que orar más y poder relacionarnos con Él. Y de esa manera nos vamos a empapar, vamos a mojarnos de su presencia. Y mire, y vamos a estar tan mojados, tan llenos, que no va a haber lugar a la preocupación. Por eso el Señor Jesús nos enseñó que Él es el que da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y súplica con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llenará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. ¿Se da cuenta? Debemos llenarnos más de Dios, porque entre más yo conozco de Dios, más me intimido con Él. Y esto así, de esa manera, yo venzo en contra de las preocupaciones, en contra de los malos pensamientos. Amén. Si su mente no está Dios, si no hay pensamiento de Dios, entonces déjeme decirle que estamos a merced del diablo y de cualquier otro enemigo que quiera destruirnos, de la gente misma que ama. Pero si yo me levanto dando gracias a Dios, camino dando gracias a Dios, como dando gracias a Dios, almuerzo dando gracias a Dios, ceno dando gracias a Dios, me acuesto dando gracias a Dios, comienzo a trabajar, me vuelvo un poquito atrás dando gracias a Dios, durante el trabajo doy gracias a Dios, cuando salgo cada día doy gracias a Dios. Su vida cambia radicalmente. Pero si nos levantamos, lunes, y el lunes dicen que la alegría me ponen, ¿verdad? Lunes otra vez, hay que trabajar. No tengo que levantar al mayordomo. Y luego tengo que trabajar tantas horas y regresar y todavía tengo que darle de comer al viejo, cocinar. Y que hay que pagar los biles, que los niños acá, que este niño te quiere hacer decisiones que no me gustan, que ya trae su novio, su novia acá, y siempre. Y usted todo el día así anda peleando en su mente. Pero si usted y yo, en vez de quejarnos, alabamos a Dios, glorificamos a Dios, llenamos nuestra mente de Dios, de nuestro Señor Jesucristo,
el Espíritu Santo, su influencia, su poder, vendrá y sanará todas nuestras heridas. Amén. Ese es el poder de Dios. Amén. Ese es el beneficio de tener a Dios, de conocer de Dios, de profundizarnos con Dios. Por lo tanto, nada, no conozco, dice un escritor, nada que sea tan consolador como para el alma, que apacigüe las crecientes olas de dolor y de aflicción, que proporcione paz ante los vientos de la prueba, como la ferviente reflexión sobre el tema de la deidad, sobre el tema de Dios. Entre más yo medito de Dios, pienso de Dios, Dios va a ministrar a mi vida. Dios se va a glorificar en mi vida. Dios me va a llenar de su presencia. Dios me va a llenar de su paz. Dios me va a abrazar con su amor. Dios me va a dar la energía, el poder que usted ya no tenía, que creyó que ya había perdido. Porque recuerde, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, siempre y cuando Dios sea mi pensamiento. Por eso ese canto hermoso, viejito pero bonito. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. ¿Se acuerda? Porque tú, dice, me has dado la vida, me has dado el existir. Y sigue, mi pensamiento. Que sea Dios nuestro pensamiento. Que cuando esté en un problema, sea Dios mi pensamiento. Tristemente, hay algunos que nada más piensan en Dios cuando tienen problemas, cuando las cosas les van mal, pero no cuando todo está bien. No, mi hermano, tenemos que pensar en Dios en las buenas como en las malas. Porque necesitamos eso. Tercero, vamos a ver ahora 5 principios fundamentales relativos al conocimiento de Dios. 5 principios que nos van a ayudar a poder ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Y no se preocupe, no voy a tardar 10 minutos en cada principio. Si quisiera lo haría, pero no, voy a tratar de darlos resumidamente, pero que usted pueda entender, que yo pueda entender y de esa manera aplicar. ¿Qué debo de conocer de Dios? Que me ayude a poder enfrentar, destruir todo enemigo y todo lo malo en contra de mí, de mi familia. Pues estos 5 principios son lo general para aplicarlos en nuestra vida. Primero, Dios ha hablado al hombre y la Biblia es su palabra, lo que nos ha sido dada para abrir nuestro entendimiento a la salvación. Entonces, para resumirlo, Dios se ha revelado a nosotros a través de la Biblia. Amén. Tenemos la revelación de Dios estampada en lo que llamamos Biblia. Ya no hay más revelación. Nos dice la Escritura en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermano, mi hermana, Dios nos ha hablado, Dios se ha revelado a nosotros. Nosotros no es que buscamos a Dios, sino que Él nos buscó primero. Dios nos demuestra un amor tan grande, un amor que nos ayuda a poder entender que no somos solos, no estamos solos. Por eso mire, su palabra es esa revelación, su palabra es ese medio que Dios se ha comunicado para con nosotros. Por eso este principio, tenemos la revelación de Dios en su palabra. Quiero conocer más de Dios, tengo que leer la Biblia. Y es algo que ya sabemos, es algo que ya lo he dicho yo casi siempre lo he predicado, siempre lo he enseñado. Usted mismo sabe, usted misma sabe, porque a veces al Espíritu Santo le redarguye, le llama la atención por no estar leyendo la Biblia. ¿Le ha pasado que cuando lee la Biblia se siente como triste y de repente se siente culpable y el Espíritu Santo te dice por no haber leído la palabra de Dios? Bueno, yo todavía tengo eso, pero hay algunos que ya perdieron esa sensibilidad, ya perdieron ese toque del Espíritu Santo, porque nunca han tenido ese encuentro con Jesucristo quizá. Por eso, mi hermano, mi hermana, usted al no leer la Biblia se está perjudicando grandemente.
Es algo garrafal que usted no lea la Biblia. Porque leer la Biblia, eso es lo que me va a ayudar a mí a conocer más de Dios. El día que usted deja de leer la Biblia es un día que usted perdió y no va a tener forma de enfrentar lo que viene en ese día. Pero cuando usted se satura, lee la palabra de Dios, eso le va a ayudar a enfrentar, porque el Espíritu Santo es tan bueno, el Espíritu Santo es tan fiel, es tan amigo de nosotros, nuestro compañero, que cuando yo leo la Biblia y estoy pasando en un momento difícil, viene un texto que yo leí, aunque no me lo haya memorizado, y lo usa el Espíritu Santo para ayudarme, para sanarme, como ese bálsamo del cual estamos hablando. Pero si usted no lee la Biblia, ¿cómo el Espíritu Santo le va a recordar la Biblia si no la lee? El Espíritu Santo recuerda la Biblia a aquellos que la leen o que la escuchan tan siquiera. Por eso es de suma importancia. Queremos tener una mejor relación con Dios, hay que leer su palabra. Vuelvo a enfatizar, vengo a hacer una analogía de las parejas. A ver, si a usted le gustó su esposa, pero nunca se comunicó con ella no se comunicó con usted, ¿cree que llegarían a casarse un día? No, se me hace cada bien de que hacer ojitos, ¿no? Va a decir, mire, se tiene un tic nervioso o algo. Pero ¿qué tuvo que hacer usted, varón? Mayormente los varones. Es que los varones somos los que hacemos, digamos, la iniciativa. Tuvimos que saludarla. Dijimos, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Así, te miras bien. Oh, ¿te gusta tu pelo? Ahí buscamos a cualquier pretexto ahí para aceptarnos. Y aunque ellas nos rechazaban, ¿cómo decía? Yo no me acuerdo cómo decía. Usted sabe, usted lo pensaba. Indio, agarrado. Y flaco, mi esposa, y flaco hermoso. A ver, pero continuamos hablando, insistiendo, hasta poder tener una conversación, y ya de repente conversamos, salimos a comer, bla, 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 nos fuimos conociendo. ¿Cómo nos fuimos conociendo? Porque yo me comunicaba con ella y ella se comunicaba conmigo. Y así fue creciendo el conocimiento de ambos, que nos llevó a enamorarnos y nos llevó a casarnos. ¿Es correcto? Amén. ¿Verdad que es correcto? Amén. No voy a quebrar. Lo mismo es con Dios. Amén. Lo mismo es con Dios. Si yo quiero enamorarme más de Dios, conocer más a Dios, tengo que hablarle. Así es. ¿Y cómo le puedo hablar a Dios? A través de la oración. Y Dios me va a hablar a mí. ¿Cómo me va a hablar a mí? A través de su palabra. Amén. Amén. A través de su palabra. Así funciona. Yo hablo con Dios en oración y Dios me habla a través de su palabra. Amén. O sea, el día que usted no ora o lee la Biblia es un día que perdió de enamorarse más de Dios, de conocer más a Dios. Entiende el principio, ¿verdad? Amén. Segundo principio. Dios es Señor y Rey de reyes sobre todo el universo. Amén. No hay otro rey. No hay otro Señor. Él gobierna sobre todas las cosas para su propia gloria. Para mi propia gloria, dice el Señor. Yo lo he creado todo. Para mi alabanza, demostrando sus perfecciones en todo lo que hace. Dios todo lo hace perfecto. Amén. El que lo arruina es el hombre, es el ser humano, a fin de que todo hombre como ángeles le rindan adoración y alabanza. Vuelvo a enfatizarlo. Dios es el Rey, el Señor y Rey sobre todo el universo. Gobierna sobre todas las cosas para su propia gloria, demostrando su perfección en todo lo que hace, a fin de que tanto hombres como ángeles le rindan adoración y alabanza. Vamos a dar gloria a Dios y alabar a este Dios soberano. Dice su palabra en Deuteronomio 10:17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Dios
Mejor gobernante no podemos tener que nuestro Dios. Y miren, entonces entienda esto. Dios es el que reina. Dios es el Señor. Dios es el Rey de Reyes. No hay otro como Él. Todo lo creado es de Él. Le dice Dios cuando se revela a Job en el torbellino: yo, todo lo que está debajo del cielo, o sea, aquí en la tierra, todo es mío. Wow, cuando se le regaña, se le ha visto a Job. También, veré a todo Job, pero los capítulos 37 en adelante se pone lo bueno. Y le dice Dios: todo lo que hay debajo del cielo es mío. Y no porque quise corregir a Dios, pero yo agregué: y también, Señor, todo el universo. Ese es el Dios que nosotros servimos. Amén. Ese es el Dios que nos ama. Que nos llama a sus hijos y que podemos tener una relación buena con Él. Ese es el segundo principio. Tenemos un Dios que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, presidente de presidentes. Es la viejita de Inglaterra, toda esa jerarquía abstracta. No, nadie se compara a nuestro Dios. Amén. Así es. Tercer principio: Dios es el Salvador. Amén. Activo en su amor soberano mediante el Señor Jesucristo, con el propósito de rescatar a los creyentes de la culpa y del poder del pecado, para dotarnos como hijos y bendecirnos como tal. Qué bonito, ¿verdad? Dios es el Salvador. No hay otro Salvador. Solo Dios es el que salva. Y lo hace a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué nos vino a salvar? Para que se nos quite toda culpa. Para que seamos libres del poder del pecado. Para que seamos adoptados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Para qué? Ese es el derecho que tenemos. Y así todavía bendecirnos como tal, bendecirnos como hijos de Dios. Recuerde, no todos los seres humanos son hijos de Dios, sino aquellos que han creído en Cristo y lo han aceptado como Señor y Salvador y lo han confesado como Señor. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Dice en 1 Juan 4:10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cuántos dan gloria? Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios porque Cristo nos ha salvado. Tomó nuestro lugar. Nosotros éramos indignos, pecadores, malagradecidos, infieles, transgresores, impíos, apóstatas y tantas otras cosas como la Biblia nos describe el estado del pecado del hombre. Pero gracias a Dios nuestro Salvador, por su bondad, por su misericordia y por nuestro Señor Jesucristo, que vino a salvarnos. Amén. Por eso, ¿quién es nuestro Salvador? Jesucristo es nuestro Salvador. No hay otro Salvador. Y ya el cuarto principio se conecta al tercero. Dios es trino y uno en la deidad, en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en la obra de salvación que estamos hablando, las tres personas actúan unidas. Mire qué bonito es la salvación. O sea, el cuarto principio es que el Dios Todopoderoso nos ha salvado. Nos ha salvado. Y mire cómo participan las tres personas de la divinidad. Tres personas, un solo Dios. No tres dioses, un solo Dios. Un misterio difícil de explicar. Volvemos a lo mismo. Para poder explicarle yo esto de la Trinidad, es más fácil que yo eche todo el Océano Pacífico, Atlántico y otros por allá en una botella de agua. En una botella para agua. Es más fácil. Pero la Biblia no lo presenta, aunque no lo entendamos. Pero así lo presenta. Mire, qué bonito lo siguiente. En cuanto a la salvación,
cómo actuó la Trinidad. El Padre proyectó la salvación. ¿Cómo la proyectó? La planeó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Dios la proyectó, Dios la planeó. Pero mire, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, la realizó, la ejecutó. Porque nos dice la Biblia en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hay muchas escrituras que vamos a hablar cómo es que nuestro Señor Jesucristo realizó la salvación. Él murió, Él derramó su sangre preciosa para que usted y yo fuéramos salvos. Amén. Amén. Y el Espíritu Santo, su Padre, Él la aplicó en nuestras vidas. Nos dice Romanos 5:5. Y el amor no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido puesto, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. O sea, el Espíritu Santo, Cristo el Padre planea la salvación y la da. El Hijo la ejecuta, la realiza, y el Espíritu Santo viene a aplicarla a nuestra vida, renovándonos, cambiándonos, regenerándonos, para que seamos justificados y así hechos hijos de Dios. No se olviden de esto, en cierta manera es teología de la abuela. Esto que estoy hablando. El Padre proyectó la salvación, la planeó. El Hijo la realizó y el Espíritu Santo la aplicó. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. ¿Ve que le digo? Si no le digo a usted, ya le estaba enseñando teología, pero para que sepa un poco. Y siempre le enseño, pero nunca le digo a usted. Porque lo importante no es la palabra teología, sino lo que se aprende de la teología para que seamos mejores cristianos. Y quinto, último principio. Aquí viene lo más difícil. Y ahí todo lo demás estamos, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero aquí viene ya, ahora viene el latinito. La santidad. Tercer principio. La santidad. Consiste en responder a la revelación de Dios con confianza, obediencia, fe y adoración. Oración y alabanza y sujeción y servicio. Es mucho, ¿verdad? Mira, hay muchas cosas. Confianza, obediencia, fe, adoración, alabanza, sujeción y servicio. 7 cosas que se demandan al cristiano de una vida en santidad. O sea, vivir en santidad tengo que tener fe, confianza en Dios, obediencia, fe, adoración, oración, alabanza, sujeción y servicio. Porque nos dice 1 Pedro 1:15-16, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en algunas maneras de su vivir. Yo miré 2 cabezas que dijeron que no. ¿Pues lo oí mal o no? ¿Está mal lo que estoy diciendo? Toda nuestra manera de vivir. Sí saben algunos. Ok, gracias por la corrección. Déjenme leerlo como es. Sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Lo difícil es vivir una vida en santidad, y más cuando tenemos una influencia de personas a nuestro alrededor que nos dicen que amar al mundo, que practicar cosas del mundo no son malas. Pero mire, la santidad consiste en apartarse de todo pecado y de toda obra de la carne, todo aquello que no agrada a Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo saber lo que agrada a Dios y lo que no? Pues espero decirle lo siguiente. Cuando yo me puedo dar cuenta
Ahora, lo que no agrada a Dios es todo aquello que hacemos donde su nombre no es glorificado. Así es. Si aún yo como algo y no da gloria a Dios, ahí está el pecado. Si hago algo, cualquier cosa con mis manos, con mi cuerpo, tomo, hago y deshago, pero no da gloria a Dios, entonces tampoco. Es como, ok, muchos dicen que los cristianos son bien exagerados, que tomarse una cerveza es pecado. Mire, tomarse una cerveza no en sí que sea pecado, sino todos esos son nocivos para la salud aparte y tienen algo que son adictivos. Usted comienza con una cerveza, por tomarse una cerveza no pierde la salvación, pero ya se la toma todos los días. Ya después el cuerpo le va a querer que otra más, una no hace daño, dos menos y tres, no sé cómo dice. Se toma la segunda y después la tercera y cuando menos se acuerda ya es un vicioso. Ahora, mi pregunta es, una cerveza, el fumar, el bailar o cualquier otra cosa que usted haga para alegrarse, como muchos dicen, hágase esta pregunta. ¿Está dando gloria a Dios? Si yo me tomo una cerveza, aunque dice mucho que no es malo, ¿estoy dando gloria a Dios por eso? ¿Fumo? ¿O cualquier otra cosa? ¿Me explico? Cuando estoy hablando con alguien, lo que estoy hablando, ¿da gloria a Dios? Por ejemplo, si me pongo a hablar con el güero a chismear, o así, o el güero chismea conmigo de alguien de ustedes. A ver, ¿pero qué está hablando? Es que el güero no me va a hacer nada y si le digo, no, ustedes dijeron que me meto en problema. Nuestra conversación, ¿es buena o es mala? ¿Glorifica a Dios? No. Entonces eso significa que todo aquello que yo veo, escucho, hablo, consumo, tengo que usar eso. ¿Glorifica a Dios? Si no glorifica a Dios, tengo que apartarme de él. Si voy a comer, doy gracias a Dios, santifico los alimentos y de esa manera me los puedo comer, aunque sea puercos en camarones. ¿Me explico? Ve que se quedan bien calladitos. La vida debe verse y vivirse a la luz de la palabra. No a lo que dice la gente, no lo que dice la televisión, no lo que dice Hollywood, no lo que dicen las películas. Porque ahorita la televisión, a fuerza, nos quieren que aceptemos el homosexualismo como algo normal. Caricaturas, películas para familia, de superhéroes, todas ya tienen escenas de lesbianas o homosexuales. Todas. Yo he dejado de ver varias series que me gustaban como Superman, Supergirl, Flash, Green Arrow en inglés, por lo mismo que de repente estaba bien y meten estas paredes. Y no crea que nomás, no, pues es gay. Y se dice, oh, ay, le gusta, no, besándose. Ya todo. Ya no falta que a Superman lo hagan gay, o a Batman, o a Robin, que no nos extrañaría. Porque Hollywood, Marvel, DC o Warner Brothers están promoviendo a gran escala el estilo de vida de los homosexuales como algo normal. Pero la palabra de Dios nos dice que así como el adulterio, la mentira, el asesinato, el homosexualismo es otro pecado más. Es pecado. Lo bueno que todavía no, pero así como van las cosas, después Biden dice, no nos van a dejar hablar de lo que estoy hablando. El plan es censurarnos. Ese es el plan de ellos. Pero no avance todavía, porque tú no agarran poder. Pero más deje que agarren poder y se va a acordar lo que usted dice. Si es que Dios no interviene. Pero ese es el mundo en el que estamos. Por lo tanto, nosotros no tenemos que hacernos al mundo. Nosotros tenemos que cambiar al mundo. Pero el mundo está cambiando a los cristianos. La iglesia debe cambiar al mundo. Pero tristemente, el mundo está cambiando a la iglesia. Por eso es importante
menester que tengamos este conocimiento de Dios y vivir en santidad. Termino. El conocimiento de Dios es el beneficio para la mente. Por ello debemos de meditar en Dios siempre. Amén. Hay que pensar en Dios. Cuando se levante, ¿qué va a pensar? No en la esposa. Lo siento, mi amor, pero de aquí en adelante, primero Dios. Pues no que te pongas celosa de Dios. Primero Dios. Que cuando yo me levante, aunque me duele todo el cuerpo, gracias Señor porque puedo respirar. Y aunque vaya a pasar un ouch, puedo caminar un poco. Amén. Que sea su pensamiento. Y vamos a ese canto, mi pensamiento eres tú, Señor. Amén. El conocimiento de Jesucristo proporciona un bálsamo para toda herida, ya que solo Jesucristo nos puede sanar, tanto interior como exteriormente. Así es. La sanidad más importante es la del interior, que es la del alma, que es la del cuerpo. Mientras nuestra alma sea salva y sana, eso es lo que importa. Este cuerpo al polvo volverá y esa alma con Cristo volverá. Amén. El verso me salió. Cuando yo conozco más de Dios, más beneficio tendré y podré hacer su voluntad. Pero recordemos, necesitamos tener estos principios arraigados. Su palabra. Dios es el soberano. Dios es el Salvador. Dios Trino nos salvó. Y la santidad como un estilo de vida. En toda nuestra manera de vivir. Amén. Y entre más conocemos de Dios, nosotros somos los que ganamos. Póngase de pie. Gloria a Dios. Vamos a tomar un tiempo para adorar al Señor, pero vamos a orar. Vamos a orar y después vamos a tomar un tiempo para adorar al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias por tu palabra que es ese bálsamo, es esa bendición que nosotros tenemos cada día, esa bendición que bendice nuestra vida. Señor, perdónanos y a veces llenamos nuestra mente de otros pensamientos y no de ti, y no de tu palabra. Perdónanos y que podamos hacer un compromiso de cada día vivir saturados de tu palabra. Que tu palabra esté en nuestras mentes y no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Y que de esa manera podamos adorarte a ti, Cristo Jesús, con toda libertad y con toda victoria. Gracias te doy por la oportunidad que me das de haber predicado tu palabra. Sana toda herida, sana toda dolencia, sana, Señor, lo más profundo del corazón de mi hermano, de mi hermana. Porque sabemos que para ti no hay nada imposible. Y hacemos un compromiso de vivir en santidad. Un compromiso de adorarte en espíritu y en verdad. Un compromiso que todo lo que hagamos sea de palabra y hecho. Lo hagamos para tu gloria y para tu honra. Ahora, Señor, tomamos unos minutos más para adorarte como solamente tú lo mereces. Aleluya. Vamos a adorar al Señor antes de terminar y que sea Él nuestra adoración. Amén. Gloria a Dios. Si gusta pasar al altar como usted o ahí en su silla, ustedes